Antes del COVID era crecimiento a lo bestia, o sea, pasamos de 0 a 400 empleados, más luego empleo indirecto, crecimientos de 3-4x anuales. Creo que la innovación más grande que hemos hecho en Spotahome se llama Spotahome Plus, que es un producto para propietario en el que garantizamos el alquiler el día 5 de cada mes, te pagamos el alquiler independientemente de que el inquilino pague o no. Paseando al perro un día, pues tío, se me paralizó media cara y estuve 3 días con la cara, la parte izquierda de la cara, o la derecha, no me acuerdo, parada, tío. Muchas de las respuestas me las dicen y yo directamente digo, tío, si ese es el momento más jodido que has vivido, es que no puedes entrar a Spotahome porque no vas a sobrevivir. Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris en el que nos gusta hablar de innovación y el impacto que este tiene en la sociedad, en las personas, en las empresas y en la gente que lo lleva a cabo. Hoy tenemos a un invitado especial porque está muy liberado desde hace unos pocos días y es que tenemos la suerte de contar con Alejandro Artacho, fundador de Spotahome, una startup que seguramente todos conocéis, al menos de nombre, porque ha estado muchos años en el ruedo. Alejandro la fundó hace más de 12 años y es una startup que, para entendernos así entre nosotros, es una especie de Airbnb de media estancia. Si te fueras a estudiar un máster a París o si estás pensando en irte 6 meses a Milán por trabajo, seguramente acabarías buscando un piso en Spotahome. Spotahome creció un montón, fue muy conocida porque fue de las primeras startups en batir varios hitos en el emprendimiento nacional e internacional, que ahora profundizaremos un poco. Y este último año pues ha facturado más de 20 millones, ha cerrado más de 40.000 alquileres, está creo que en 900 y pico ciudades y tiene más de 100.000 pisos subidos en su plataforma. Y os decía que está muy liberado porque hace menos de una semana Artacho anunció que ha dado un paso al lado y deja de ser el CEO de Spotahome después de más de una década. Señor Artacho, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí fenomenal, aquí como en casa. Oye, pues nada, muchas gracias por venir y nada, de verdad que es una suerte poder entrevistarte en lo que vamos a llamar un poco el día después. Y como yo sé que era la historia de Spotahome, aunque preguntaré algunas cositas más, pues ya mucha gente lo conoce, pero creo que es un privilegio poder hablar con un fundador que ha estado 12 años en las trincheras y cómo se ha pasado al lado y qué te ha supuesto, ¿vale? Venga, perfecto. Pues entonces, si quieres, por disparar, ¿desde cuándo llevas rumiando el decir, oye, Spotahome está en otra nueva etapa y me gustaría dar un paso al lado? No sé si sale de ti, sale de alguien de la compañía, sale del consejo, sale de la situación. Sale de mi mujer, sale de muchos, de mi coach, o de varios de ellos. Pues mira, nosotros empezamos en 2014, aunque fue finales de 2013. Y un poco divido la etapa en dos. Está antes del COVID, post-COVID. Antes del COVID era crecimiento a lo bestia. O sea, pasamos de 0 a 400 empleados, más luego empleo indirecto de lo que llamaban home checkers, que van a las casas, que eran cientos por Europa, varios países, o sea, crecimientos de 3-4x anuales y luego un mogollón de financiación. Llegamos al COVID, habíamos levantado ya 65 millones, luego hemos levantado más. Y luego está post-COVID. Con el COVID se nos cae la facturación a cero y tenemos que despedir al 80% de la plantilla en 3 meses. Nos pilló con 400 empleados, 10 oficinas en Europa. Y entonces ahí, evidentemente, entra un periodo diferente, o sea, en el que tienes que cambiar tu liderazgo porque pasa de crecimiento a todo coste y en plan ir a comerte mercados y financiación a tope a, oye, vamos a crecer sostenible, vamos a buscar EBITDAs positivos, o sea, con el reto de seguir creciendo y mejorando EBITDAs. Y entonces ahí empieza otro proceso, que al principio el reto es, muy diferente a lo que venía después, pero ya, para responder a tu pregunta, como en 2022... yo empecé a pensar 2 años después, cuando empecé a ver que tenía un equipo, que era, en este caso, para que me escuchen, Jorge, Edu, Roberto y Lisa, que iban ya como más en piloto automático, ¿sabes? Teníamos, o sea, al final no es lo mismo que tus objetivos sean crecer en un 200% a que sean rollo crecer 50, ¿sabes? 40, 30. Entonces yo empecé a ver como que todo iba mucho más rodado, todo iba como más estable, y entonces yo tuve una conversación con Eduardo, que ha sido, que es al final mi sustituto ahora y el nuevo CEO de la empresa. Yo tuve una conversación con él en junio del 2022 y quedamos para comer y yo le dije, oye Edu, estoy pensando que eventualmente lo mismo, ¿sabes? Cierro ciclo aquí, tú estarías dispuesto a tomar el puesto, tal, no sé qué, piénsatelo, no me lo tienes que decir ahora y tal, pero yo creo que tú eres, o sea, te veo como más mi mano derecha, ¿sabes? Te veo como el líder natural, ¿sabes? Y creo que sería como una transición muy natural. Le dije, oye, no para hacerlo ahora, pero simplemente pues quería saber cómo lo ves tú y tal.
Y entonces empezamos a tener esas conversaciones súper honestas. Y luego, pues, nos metimos de repente en un proceso de M&A, ¿sabes? Que al final no salió y ya 2024 fue un año muy bueno en el que crecimos 35%, pero mejorando EBITDA 60%. Ya la trayectoria de rentabilidad era como muy visual. Y yo en enero del año pasado, bueno, en enero del año pasado comuniqué al consejo, pero la realidad de la historia es que en diciembre del 23, o sea, perdona, en diciembre del 24, tío, paseando al perro un día, pues tío, se me paralizó media cara y estuve 3 días con la cara, la parte izquierda de la cara, o la derecha, no me acuerdo, parada, tío. Y ahí hablaba, tío, con el banquero que nos estaba llevando el proceso de M&A y el banquero me dijo, tío, ¿sabes? Tienes que salir, macho. Se te ha parado media cara, Vas a petar. ¿sabes? Vas a petar. Y luego, o sea, es como el tercer episodio clínico que tuve con Spotahome, ¿sabes? Antes estuve 2 veces en el hospital por estrés, ¿sabes? En 2018 y en 2020. Y me dijo el tío, tienes que salir. Luego él me dijo también algo como en plan de, coño, ¿sabes? La empresa ya está como en otro estadio, ¿sabes? Ya, me dijo una frase, tío, me dijo, yo te noto, pues estuve trabajando con él año y medio, y me dijo, tío, te noto como cada vez más bitter, ¿no? Como en español, como más, Ácido, más sí, amargo, amargado. pero amargado. De amargo a amargado. Y me dijo, tío, no pases la frontera de que luego haya un punto de no retornos y que cuando quieras, tío, volver a impulsar energía y eso, como que no lo tengas, ¿sabes? Eso me llamó bastante la atención. Claro, en casa, imagínate, con la cara paralizada, mi mujer, Ya. en plan, tío, ya. Y entonces, tío, pues se juntó eso y luego, tío, con la naturalidad de que el equipo ejecutivo yo le veía, macho, que iba como muy rodado. Y sobre todo ya con Edu, tío, como llevaba ya mucho tiempo, pues dije, joder, pues ahora es el momento. Y lo hablé con el consejo y súper natural, tío. Toda la respuesta fue como en plan, obvio, tío. Llevas ya entonces 11 años, llevas mucho más de lo que lleva un fundador. Ya está, tío. Ya has hecho aquí, joder, has pasado por todos los ciclos de la empresa. Ya está, ¿sabes? Y de hecho la respuesta es súper positiva, en plan, si haces otra cosa, llámame, ¿sabes? En plan así. Así que muy bien y nada, luego pues empezó un periodo, tío, tuvimos que levantar más financiación para dejar la empresa financiada, con el balance más limpio. Y en junio, pues ya nombramos a Eduardo presidente CEO como transición, así como un paso. Y nada, pues empezó a llevar todas las funciones de la empresa y el año pasado estuvimos todo el año como de transición. Sí, tal. Y ya 2 días, en noviembre, 2 días antes de que naciera mi segundo hijo, pues ya mandé carta formal de dimisión y la semana pasada anuncié ya internamente y nada, tío. Y el jueves fue el primer día oficial de Nini, yo creo, sí, fue el jueves, sí, que lo celebré pasando al perro por la Muy bien. mañana. Sensación rara, tío, ahí con el amanecer, el perro, ¿sabes? Y Pues sobre todo, a ver qué llenas tu día. Antes de entrar en la parte personal, ¿qué es, a día de hoy, tú qué piensas que pierdes Spotahome al salirte tú del día a día, de ir todos los días a la oficina o de estar como en eso? ¿Y qué gana? Yo creo que gana muchísimo más de lo que pierde. Gana mucho más porque también es una decisión consciente. O sea, yo creo que todo ejecutivo o fundador tiene que estar pensando en un sustituto eventual, más que nada por si te pilla un autobús por la Sí. calle. Entonces, yo en el momento que tomé más o menos esa decisión, en 2022, yo ya conscientemente iba tomando decisiones de desligarme de ciertos ámbitos en los que, o sea, al final un fundador, tío, como que, y eso nos lo dice el coach interno de la empresa, como que al final haces sombra, tío, quieras o no quieras, ¿sabes? Aunque estés en la habitación, la gente, aunque tú opines y no tengas ni idea de lo que está opinando, la gente toma más tu Pesa opinión mucho del que más. sabe. Entonces, tío, yo empecé a darme cuenta de eso y entonces dije, tío, lo que tengo que hacer es salirme de reuniones, tío, porque el de producto sabe mucho más que yo del problema este. Entonces estoy empezando a entorpecer. Y entonces, si ya estaba en modo transición, digo, joder, ¿qué aporto realmente, sabes? Entonces yo empecé a pasar más a cerciorarme de que había como legado cultural, porque digo, joder, el día que me vaya, yo creo que es fundamental, tío, que los valores de la empresa estén fuertes, que se sepa bien cuál es la misión de la empresa. O sea, esa labor la veo mucho más importante que ya tus ideas que tengas de eso, que te despiertes una mañana y digas, y se me ha ocurrido esto, y de repente jodas todo el roadmap de los últimos sitios y seguramente no tenga mucho sentido la idea. Entonces yo creo que ganan muchísimo más y sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo la suerte de que confío mucho en Eduardo, que ha sido mi mano derecha, y tío, si yo estoy en la sala con él, no es justo para él si yo hago opiniones y que a lo mejor hay veces que a lo mejor, o sea, yo creo que estamos siempre de acuerdo, pero a lo mejor hay matices que
Entonces, si por lo que sea yo dejo ver que el matiz que no estoy a lo mejor 100% de acuerdo de Eduardo, al final le hago como, ¿cómo se dice? Undermining, ¿no? Como que le Sí, pero dejo mirando la autoridad. la autoridad y es súper contraproducente para la organización. Entonces, también dije, joder, es justo también para Eduardo y el resto del equipo, o sea, les doy un paso al lado y les doy autonomía suprema, tío, para que puedan tomar todo tipo de decisiones y ejecutar. Entonces yo creo que ganan muchísimo más que pierden. Porque, y sobre todo, o sea, yo creo que el paso lo tienes que dar cuando sabes, tío, que la cultura, o sea, ya está, tío, sin estar tú. O sea, Ya. si ves, tío, que la gente contrata y contrata gente del mismo estilo que se ha estado contratando, o que ves que, por ejemplo, en todos los años en los performance reviews, pues, tío, se va premiando a la gente en base a los valores o se deja ir a la gente que no. Y entonces ahí empiezas a ver cómo la cultura está instaurada fuerte, ¿sabes? Y si tienes, en nuestro caso, tenemos a Lisa, que es súper fuerte en recursos humanos, pues coño, me deja tranquilo que la cultura y eso va a seguir adelante y al final son 12 años impregnando, ¿sabes? Ahí. Oye, ¿y cómo de compatible? Porque al final, tú decías, ¿no? Hay como 2 etapas, ¿no? Pre-COVID, crecimiento loquísimo, la primera startup que consiguió levantar, no sé si fueron 34 millones de euros de los VCs californianos. Entonces es una pendiente así y ahora es una pendiente así, ¿no? Ujú. Que seguramente es la más sana y saludable para acabar llegando a tener un proyecto que es de márgenes positivos y por tanto puede perdurar en el tiempo y ya no tienes un fin último necesariamente que es a venderlo, colocárselo a alguien. Pero claro, ¿cuánta gente hay del equipo de la pendiente loca que subía el Himalaya? ¿Cuánta gente sigue y cuánta gente se puede adaptar a una cosa que es totalmente distinta? Ya. Muy buena pregunta, tío. Mira, te digo, del equipo ejecutivo entre C-Level y VPs están 2 de 6 que llevan 9 años en la empresa, o 10 años llevan ya este año. Y ellos, bueno, pues han adaptado a todo. Y luego, por ejemplo, Eduardo empezó antes del COVID, pero es verdad que le pilló solo el 2019, que fue un año también muy loco, y él se adaptó total, ¿sabes? Y de hecho, post-COVID hemos tenido joder, al final la cabra tira al monte, ¿sabes? Sí, sí. Entonces yo en 2021 empecé a ver que la demanda volvía, abrimos el acelerador heavy, abramos las pérdidas. Imagínate, nos quedamos con 80, en rollo 4 meses éramos 200 otra vez, abrimos 100 ciudades y vamos a machete, ¿sabes? Y preparamos una ronda para 2022 para inicios que eran de 50 kilos, tío. La ronda, o sea, en papel era perfecta, tío. El Excel salía Sí. cojonudo. Digo, jo, esta ronda. Y la ronda iba de lujo. Lo que pasa que luego se cerraron los mercados de capital Hasta las acelerado, cositas. que a mí me pilló justo ahí en Nueva York, macho, el día que el Massa, el de SoftBank, dijo que Sí. se chapaba el chiringuito y empezaron todas a echar las persianas. A mí me pilló en medio de la ronda de 50 kilos, que ya la teníamos avanzada, que ese fue otro golpe, tío. Ahí me pilló una depresión bestial, tío, en mayo del 2022. Yo creo que también por eso hablé luego con Edu en junio. Mira. ¿Cuál era la pregunta? Entonces, que era que sí, la adaptación, ¿no? No, pero mola porque pones actitud como si fueras a responder. Ahora vas a contar tu historia, pero me parecía por un momento que ibas a responder lo que te decía. No, que Pues cómo no. cómo de fácil es adaptarse de una A ver, te diría que ahora hay un 20% que son de los antiguos, 80 de los nuevos. Pero en el equipo ejecutivo, o sea, se adaptan a todo. Los mini periodos de crecimiento VC que hemos tenido post-COVID estaban, ¿sabes?, a tope y tal. Y luego cuando hay que o sea, considero que afortunadamente el equipo de Spotahome es la polla. Es la hostia, ¿sabes? Y entonces, tío, eso me ayuda, por ejemplo, ahora si entrevisto a alguien, siempre le pregunto, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido profesionalmente? Y, tío, te sorprende que muchas de las respuestas me las dicen y yo directamente digo, tío, si ese es el momento más jodido que has vivido, es que no puedes entrar a Ya. Spotify porque no vas a sobrevivir aquí, ¿sabes? Entonces, es difícil, tío, montar una de estas, ¿sabes? ¿Cuál ha sido tu momento profesional más difícil? Hombre, el COVID fue bestia. Lo que pasa es que el COVID nos pilló después del mayor error que cometí en la empresa. ¿Vale? Entonces el COVID fue un poquito una luz, a lo mejor fue una luz divina, tío, del destino, ¿Vale? que nos ayuda al final a resolverlo. O sea, ¿Cuántas te cuento si quieres el error. Sí. Mira, el error fue que después de levantar en 2018, levantamos la serie B, que fueron 40 millones de dólares, 34 en euros entonces. De Kleiner Perkins, fondo de Silicon Valley, se metieron un mogollón de business angels y tal. En total acumulado ya eran 65. Perdón que te pare un segundo porque me parece importante contextualizar el año. O sea, esto es en el 18, nadie en España había hecho esto. O sea, no había, o sea, ahora ya tanto la cuantía como que ya ha habido otros hartachos,
pues te puede sonar un poco más posible. O ahora hay bastantes startups con españoles en Y Combinator, entonces como que te empiezas a sonar más parecido. Pero esto era bastante loco, o sea, Sí, que ahora suena a una ronda seed ojalá, pero sí. pre-seed. Perdona, entonces, decía, Pero entonces era una ronda grande. Y sí, efectivamente, al final yo le decía al equipo, pase lo que pase, por lo menos hemos sido los primeros sí, en atraer capital de Silicon Valley, y además Kleiner Perkins es el fondo más antiguo del mundo, los primeros inversores de Google, de Amazon. Entonces aquello fue bestial y claro, ahí el error a lo que iba es que yo me obsesioné con montar un equipo ejecutivo como mucho más senior. En el anterior, pues tenía, no sé si eran 14 o 16 personas reportando a mí, gente, o sea, bestial, súper pasional, pero al final todos éramos inexpertos, ¿sabes? Y al final tú tienes que crecer con la empresa. Y digo, joder, pues si soy CEO, al final mi función es intentar traer a la gente con mayor experiencia posible al equipo, ¿no? Y eso era también parte de la ronda y tal. Y de hecho, Kleiner nos puso ahí a todo su equipo de recursos humanos ayudando. Entonces, 2019 monté un equipo ejecutivo nuevo, que era reemplazar a todos los que teníamos, incluido cofundadores y tal. Fue muy duro todo. Y entonces, joder, pues al final iba como Florentino con el maletín por el mundo y reclutando a gente. Entonces metimos a 6 C-levels nuevos en rollo 9 meses. Súper rápido. Y ellos pues montaron un equipo de 43 personas debajo, carísimos todos. Montamos la sede en Londres, o sea, la movimos de Madrid a Londres. Y nada, ¿y qué pasaba, tío? Que eran muy senior en papel, pero la realidad es que esto era una empresa de barro, era una empresa que todavía estábamos en el 0 a 1 y, tío, pues al final me di cuenta, macho, que en el barro no se desenvolvían tan bien. No es porque no fueran inteligentes, no fueran expertos y eso, era que no. Y entonces yo ya venía tiempo, cuando el COVID vino, venía tiempo pensando en que ese equipo no funcionaba. De hecho, 2019 fue como un año flojo, ¿sabes? De los años anteriores que crecíamos 200% el año que menos a crecer 25 solo en ya. 2019. Y además aumentar los costes de la leche, perdimos 23 millones en 2019, ¿sabes? Una locura, ¿sabes? Imagínate 2 sedes, Londres, Madrid, la mitad de la empresa cambió ese año, ¿sabes? Pues al final fueron casi 200 personas nuevas en 10 oficinas en Europa y luego aquí, que éramos casi 400 en Madrid, pues bajada, sí, fue como uno por uno. Y, o sea, fue durísimo culturalmente, tío, era bestial. Los all hands que hacíamos todas las semanas, o sea, yo no podía dormir la noche de antes, era como, o sea, yo salí allí y era un saco de boxeo, porque además hacemos los all hands que todavía lo hacemos anónimos con un Q&A al final, y los Q&A, tío, eran bestiales, ¿sabes? O sea, la gente te quería matar, todo. Bueno, muy duro, y entonces ese fue el mayor error que cometí, porque luego lo que aprendí después del COVID es monté un equipo ejecutivo nuevo, entre ellos Eduardo y Jorge. Toda esta gente salió, los grandes divos O salieron. sea, yo con el COVID dije, vale, en Londres todo fuera. Que en Londres ya teníamos como 70 y pico personas, y mogollón de ingeniería. Todos fuera. Las oficinas las cerramos todas, pero dejamos como a los líderes de los mercados, los dejamos y nos fuimos rollo remoto y luego empezamos a montar oficinas. Y luego en España lo que hice es coger un equipo ejecutivo nuevo, que lo que hice fue a los más senior de los equipos, en este caso Eduardo y Jorge, Eduardo para negocio y Jorge para ingeniería de producto, y que tenían la experiencia, tío, o sea, justa entre barro y experiencia más senior de management, Vale. versus todo management y que llega un momento que has perdido el barro, que Sí, ya ni sí. te acuerdas. Necesitas 4 traductores para entender lo que está pasando a Claro, nivel de calle. exacto. Y yo necesitaba gente, tío, como todos éramos, en plan tirarte en el Excel y hacer las cosas tú, no buscarte a 5 que te hicieran el PowerPoint. Entonces, tío, lo que aprendí ahí es que, y sobre todo en startups así que están en crecimiento, tú lo que quieres es ejecutivos, tío, de barro. Y ese ha sido el mejor equipo ejecutivo que he tenido con diferencia, ¿sabes? De hecho, ha sido un equipo que desde el COVID a ahora no ha cambiado apenas, ¿sabes? Vale. El cambio soy yo y bueno, y Jorge. Pero y el resto hemos ido, ¿sabes? Hemos ido construyendo el equipo, finanzas y eso en base a esto, ¿sabes? En base a, me tienes que demostrar que has vivido momentos muy difíciles, que te bajas al barro, que no necesitas a nadie y ese fue el aprendizaje, tío. Vale. ¿Y cómo es el proceso personal de darte cuenta de que no estás ante un decacornio que es, oye, pre-COVID, si eso no se para, pues creces y, bueno, pues famosos en los periódicos y demás, y de repente tienes que decir, oye, esto
de momento tienes que hacer un plan de rentabilidad, no para el COVID, sino ya como después, ¿no? Es como cambiar la pendiente, cambiar la lógica, Ujú. empezar a hablar como de márgenes unitarios, de vida, eso es como, pero en serio, eh, ¿has sido capaz como de forjarte de verdad en eso? ¿Has tenido como que estar constreñido y también por eso te sales? O sea, ¿cómo es un poco? Sí, buena pregunta. A ver, muy difícil porque llega el COVID y de repente te das cuenta que todos tus papelitos valen cero. Entonces, claro, yo la primera pregunta que me... O sea, por un lado, el COVID vi lo positivo, que era resolver el error anterior, pero por otro digo, joder, ¿qué he estado haciendo los últimos 7 años, tío? Que he pasado 2 veces por el hospital, no he podido construir... O sea, los pensamientos eran, tío, he sacrificado todo durante 7 años Claro. para nada. Sobre todo lo primero que me venía es, tío, ¿cuántos viajes no he ido con mis amigos, sabes? O he cancelado en el último minuto por quedarme currando. ¿Cuántas veces he bajado a Estepona, allí a Málaga, a ver a mi familia? ¿Cuántas veces he hablado por teléfono con mis padres, sabes? Con mis hermanos. O sea, me venía todo eso y la respuesta era nada, ¿sabes? Era en plan como un desconocido casi en mi familia, ¿sabes? Yo 7 años es que desaparecí, ¿sabes? Estaba solo trabajando, tío, intensísimo. Con mis amigos igual, como súper... Ahí entonces estaba con mi mujer ahora, novia entonces, que claro, para ella durísimo, tío, cuando me conoció y tal. Y también pensaba y digo, joder, ¿cuántos planes he dejado de hacer con ella? ¿Cuántos, sabes? Cuántas veces casi la pierdo, ¿sabes? Por la empresa. Y todo para nada, tío. Y ahora vale cero, ¿sabes? Y resetear eso fue duro, pero luego yo lo vi una oportunidad como crecimiento. Luego, viendo lo positivo, digo, mira, me pilló con 34 años, digo, 34, no tengo ni idea de nada, esto es un reto de verdad. Cuando tienes menos capital, menos recursos, es realmente lo difícil, ¿sabes?, de hacerlo. Cuando tienes muchos recursos es relativamente más fácil, ¿sabes? O tienes que, a lo mejor, pensar o meditar menos las decisiones. Y me lo tomé como un reto, tío, y digo, joder, al final esto es como un mega máster acelerado y digo, joder, pues vivo dos experiencias muy diferentes. O sea, CEO de crecimiento a saco, CEO de más estabilidad y más contención ¿Vale? y entonces, bueno, pues te cambia todo, la forma de analizar todo, de tomar decisiones, la función de finanzas pues toma muchísima más importancia, eh, y tienes que decir que no. O sea, si antes era, venga, vale, probamos, montando equipitos, tal, probando cosas, pues ahora era al revés, era no, 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 a todo no, y centrarte muchísimo más, ¿sabes? Es otro tipo de Ya. liderazgo al cual estoy súper agradecido. De hecho, muchas veces pienso y digo, tío, si pudiera no sé, escribir tu hoja de ruta del destino y pudiera volver atrás y digo, puedes pedir lo que tú quieras, ¿no? De los últimos 12 años. ¿Cambiaría algo o pediría algo diferente? Y la respuesta siempre me sale que no, tío. A lo mejor soy masoca, definitivamente, pero o sea, de las crisis es de lo que más agradecido estoy, macho, porque cuando todo es orgánico, todo va bien, todo es, con viento de cola, tampoco que aprendes, tío. Mira, en mi despedida la semana pasada le decía eso al equipo, digo, joder, tengo 39 años, la media del equipo está como en 30 y pocos, tío, somos súper jóvenes, tío, y a base de leches estamos aprendiendo un huevazo, ¿sabes? Para nuestra, o sea, segunda parte de la vida, ¿no? Ajá. De darle la vuelta al jamón, pues coño, ahora podemos, tío, desarrollar, o sea, con todo lo que hemos aprendido podemos hacer cosas, tío, desde una madurez diferente, ¿sabes? Joder, solo aprendes, tío, a base de errores y de crisis. Y yo estoy súper agradecido a las crisis y a los momentos difíciles. Oye, ¿y si tú tuvieras un hermano pequeño o de 27? Vamos a poner un poquito más joven, pero no sé es que tenga, pero de 14. Alguien con 27 años, ¿es mejor entrar en el Spotahome del 2019 o del 18 o el de ahora? ¿Dónde aprendes más profesionalmente? No, aprendes más después. Sí, en el de post-COVID es cuando más aprendes. ¿Por Sí. qué? Por eso, porque al final el tener menos recursos, más constricciones, te hace ser más innovador. Al final te tienes que buscar la habichuela, ¿sabes? Sí, sí, definitivamente. En el segundo. A lo mejor, no sé, va a sonar mal, pero la primera es más divertida, a lo mejor, ¿no? Porque es todo a tope, hype a muerte, Todo se puede, locura. entonces a lo mejor más divertido. ¿Has dicho 27 o 17? 27, 27. 27, bueno, también. Entonces, como muy divertido, ¿no? Pero la segunda es, o sea, si de verdad quieres crecer profesionalmente, la segunda etapa yo creo que es más potente, sí. Vale. Oye, cuéntanos alguna cosa. Aquí somos bastante believers de que muchas veces dicen, no, las ideas no valen nada y todo es la ejecución y tal. Yo soy un poco contrarian y pienso que
hay muchísimas ideas buenas durante la ejecución. O sea, es como que no es, tuve la idea de Spot at Home, que está genial, sino no, es que luego para que la idea sea viable hay muchas cosas en la ejecución, ¿no? Y parecería que estos últimos años solamente habéis como controlado los costes, ¿no? O sea, como que suena como más aburrido, pero seguro que habéis hecho muchas cosas interesantes para escalar y funcionar. Las cosas innovadoras que hayáis hecho como internas que digas, ostras, mira, clic, 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 todo Mira, funciona. una súper buena pregunta. Mira, una fue, yo creo, la innovación más grande que hemos hecho en Spotahome se llama Spotahome Plus, que es un producto para propietario en el que garantizamos el alquiler el día 5 de cada mes, te ¿Vale? pagamos el alquiler independientemente de que el inquilino pague o no. Para llegar a ese producto de garantía al final, tienes que tener un sistema antifraude bestial, que de hecho ese fue de los equipos que menos reducimos post-COVID. Porque, joder, al final eso, manejamos 45.000 alquileres así al año, ¿no? Más o menos. Entonces, ese producto o sea, nos da el doble de rentabilidad por reserva que el producto estándar. Es un producto que ya es más de la mitad de la facturación de la empresa y entonces al final vino por necesidad. O O sea, sea, casi toda la gente que pone su piso te pide que garantices el claro, alquiler, exacto. Y nos pagan ahí un un plus. premium por ello. Y entonces, bueno, y el premium nos sale muy rentable porque la tasa de impago que tenemos es bajísima, por debajo del 0,5. Por eso el scoring que hagas es clave, ¿no? Que es un poco donde ¿El vas. qué? Que por eso el scoring que hagas Claro, tiene que ser clave, ¿no? súper clave. Y ese vino por necesidad y vino viendo el P&L, ¿no? Entonces era, oye, pues plan financiero del año que viene. O sea, es verdad que veníamos haciendo tests y decíamos, joder, pues tenemos, o sea, una parte para mejorar rentabilidad viene de top line y luego la otra, pues, de costes, ¿no? Y entonces, claro, este era un producto súper bueno porque los márgenes eran mucho más altos, te daba el kick en el top line y no tenías que estar todo el rato centrado en reducción de costes fijos abajo, que también, que todos los años hemos estado, ¿sabes?, optimizando costes fijos y tal, automatizando más procesos. Y por ejemplo, de los mejores años que tuvimos fue el 2024, justo antes de mi transición el año pasado, y ese año nos centramos solo en dos cosas, que era el crecimiento de Plus, que fue un producto que testeamos el año anterior, en 2023, y luego otra métrica interna, pero solo centramos el P&L solo en esas dos cosas. Que la métrica interna era más operativa y el Plus era un producto de bastante valor para el mercado. Y solo centrándote en esos dos, pues mejoramos EBITDA 60%, ¿sabes? Crecimos 35% y tal. Y el producto ese funciona en toda Europa, hacemos el scoring internacional de cualquier persona en el mundo. O sea, nosotros nos han ¿Lo hacéis todos vosotros? menos nosotros, internamente, menos Corea del Norte, hemos tenido de todos lados. Y, tío, lo que no encontrábamos en el mercado era alguien que nos hiciera el scoring a nivel internacional y encima barato, y que nos hiciera, o sea, eso no lo encontrábamos, tío. Y entonces nosotros lo ofrecemos en toda Europa y es bastante único, nadie lo hace. Y bueno, y con un default del 0,2 o 0,3 que tenemos, o sea, ni de coña, ¿sabes? Claro. Oye, y eso no lo ofrecéis a terceros. Es una cosa. Bueno, no lo han intentado comprar empresas, solo comprarnos esa parte antifraude, pero no lo ofrecemos a terceros porque ahora mismo es el mojo, ¿sabes? Sí, sí. No, pero me parece súper interesante porque es la definición, ¿no? De a veces, o sea, si tú te centras en ser rentable, vale, puedes apretar los salarios o puedes sacar a 3 personas, pero llega un momento y dices, oye, hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer cosas y a lo mejor vía crecimiento dices, no, pues no puedo captar el doble de alquileres este año porque o por marketing o por volumen de las ciudades no crezco a eso, ¿no? Entonces me acabas encontrando como, oye, ¿qué valor adicional puedo dar a mis clientes naturales para que en vez de sacarles 30 me den 40 o 37 Ujú. o lo que sea, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. Y en eso seguimos, ¿eh? O sea, ahí hay un plan de innovación y es en plan, o sea, optando más por la innovación que más por la optimización. Yo creo, después del COVID, definitivamente 2020, 21, 22 fue muy optimizar porque teníamos, o sea, mucha ineficiencia operativas, Vale. pero luego ya es buscando más top line a base de innovación. Vale. Una pregunta que he tenido siempre cuando escuchaba Spotahome es que me suena como cuando yo recuerdo ver, así de hijos vamos haciendo, a Steve Jobs anunciando el iPad. Ujú. Y yo recuerdo la discusión en vivo que teníamos como amigos, y ahora estamos en ese momento en Estados Unidos, por eso estábamos despiertos, que decían, ¿hay hueco entre el laptop, ¿no? O sea, entre el ordenador y el móvil? Porque al final este señor hizo un hueco y dijo, oye, hay un hueco entre estos y empujo hacia los lados, que elijan ordenador, que elijan móvil, y aparece como una oportunidad, ¿no? Sport at Home es un poco eso, tú tienes como los alquileres vacacionales
¿no? Que ya tienen como su nicho y luego tienes como el alquiler tradicional, ¿no? Ujú. ¿Cómo te das cuenta de que ese nicho crece o cómo lo has ido como justificando? Bueno, por necesidad personal. Yo viví en varios países y fue, o sea, típico, en intercambios en la universidad y luego por trabajos y tal, pues tienes a lo mejor como periodos de 6 meses que tienes que estar en algún sitio. Y entonces para eso yo veía que no había alquileres Sí. o que siempre tenías que irte a alquilar una habitación de un piso que ya estaba alquilado y entonces subalquilabas y eso, pero no había un mercado de, bueno, yo me alquilo mi habitación o mi casa durante 6 meses y me voy y ya está, ¿no? Y yo soy el inquilino de eso. Entonces, eso es algo que yo viví en China, lo viví en México, en Portugal, en Inglaterra. Además, el proceso de alquiler era una mierda en todos lados, pero era las mismas ineficiencias en todos sitios. Y digo, tío, si la gente ya alquila casa durante un fin de semana, o hoteles, ¿cómo puede ser que me vaya Tan difícil. a México, me quede en un hotel que he reservado desde casa para buscar piso y no reserve directamente un piso? ¿Sabes? ¿Cuál es la diferencia? Tampoco para 6 meses si vengo de estudiante. Y fue un poco así natural. Y entonces probamos, lo que dijimos es, hostia, para alquilarte un piso, fotos, ¿sabes? 3 fotos así de mierda, con el gato, con tal, no funciona, y así oscuras, que no se ve nada, y el y el Casper ahí, el fantasma por alguna razón, te lo coloco mal. Digo, joder, vamos a mostrar vídeos, o sea, es que fue una tontería, vamos a hacer vídeos de las casas y ya está, ¿sabes? De hecho, eso vino de China. Mi compañero de piso me pidió, yo tenía un iPad, ahora que mencionas, y me pidió el iPad un día y digo, joder, ¿para qué? Y dice, es que le voy a enseñar una casa de alquiler a un amigo que viene de Connecticut aquí a Pekín y se la voy a enseñar haciendo un FaceTime. Y de ahí vino también un poco, ¿sabes? ¿Vale? Digo, joder, pero si la peña ya está haciendo esto, ¿Y ¿sabes? nunca habéis tenido tentaciones de moveros hacia vacacional? Todo el rato. O sea, todo el rato. Yo he estado siempre, o sea, yo soy muy pesado, no sé ahora qué pasará, pero yo he estado muy pesado. Aquí hay un nicho enorme que cada vez va a ser más grande. O sea, yo tengo ahora 2 niños pequeños, de mayores, o sea, yo me lo imagino mudándose, moviéndose por el mundo, rollo 3 meses aquí, 9 aquí, 6, o sea, así. Entonces, ¿qué pasa? El mercado de largo plazo, pues tienes, tío, monstruos, ¿sabes? En España tienes Idealista, que hace un trabajo bestial, Fotocasa en Estados Unidos, el Silo, el otro. En Inglaterra igual, en todos tienes unos clasificados que tienen un tráfico que tú jamás vas a poder tener, ¿sabes? Que no te va a dar, no vas a poder llegar a ese tráfico. Y están muy centrados en ese alquiler tradicional y en hacerlo bien y proveer a las agencias inmobiliarias y tal. Luego tienes el corto plazo, que tienes a Booking, Airbnb, HomeAway y todos, que también pues hacen un trabajazo y tal, y tienen la marca. Pero en este nicho en el medio, ¿por qué te vas a poner a pelearte con grandes cuando tienes el del medio, que es un nicho enorme? Entonces yo he estado todo el rato como muy férreo con eso, ¿sabes? Pero he tenido mucha presión y luego también he tenido otras presiones, tío. A nivel de producto, nosotros siempre nos hemos destacado por ir a las casas, hacer los vídeos, los planos y tal. Claro, eso es poco escalable. No. Joder, pues yo estuve años con una presión, pero hiper bestia, de en plan de no hacer los vídeos. Pues imagínate, tío, eran cientos Ya. de lo que ya antes lo llamábamos runners, por ahí, tío, con las mochilas, ¿sabes? Haciendo todo. Y uno de los mayores errores que cometí fue en 2017, que aprobé el primer property manager que subiera sus propiedades sin que nosotros fuéramos. Y claro, una vez que haces eso una vez, Se abre ya. ¿sabes? Ya la has liado. Y como en muchos otros ejemplos de la vida. Entonces, eso fue una cagada que ahora mirando atrás, porque aquí creo tanto en la calidad del producto y no perder Ya. esa esencia, porque era nuestra marca al final, ¿sabes? Eso sí es. Y a día de hoy sigue siendo, pero es complicado. Las 115.000 casas que tenemos publicadas, pues a lo mejor están el 75% con esto, con los home checkers que venden, ¿sabes? Oye, ¿y cómo en esos últimos 2 añitos, por Ujú. coger una ventana como temporal, cómo está cambiando tanto el comportamiento del usuario? ¿Es verdad que, o sea, los nómadas digitales son 3 ricos que se ponen mochila hippie y se lo pueden permitir? ¿O de verdad está creciendo y es una tendencia real? Segundo, a Spot Home, ¿la situación de los mercados le favorece? ¿No le afecta? ¿Sabes? Como que no haya casas para alquiler normal, ¿es algo bueno, es algo malo? ¿Cómo se afecta esto? A ver, afecta y luego hay diferentes mercados. O sea, nosotros tenemos mercados históricos que han sido pocos de oferta, o sea, poca oferta, mucha demanda, en plan Dublín y París, por ejemplo, mercados complicadísimos. En concreto, París, mogollón de regulación protegiendo al inquilino, eso nos viene fatal a nosotros y al resto. Pero luego hay como mercados más estables, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, en el caso de España, es verdad que siempre que hay cambios de regulación, sobre todo en Barcelona y eso, pues lo ves, pero sobre todo lo ves porque
porque no es tanto de la plataforma, es simplemente que o sea, propietarios o property managers simplemente o venden cartera o dejan de alquilar, y entonces hay un problema de oferta bestial. Al final los precios están altísimos y es un problema de oferta, simplemente, y es, o sea, y de sobreregulación. Bueno, no sé si no es la pregunta y no para meterme ahí, ¿vale? Pero bueno, o si quieres, nos metemos ahí como quieras. Pero sí, a nosotros eso, claro, nos afecta. Nosotros estamos entre media. Es verdad que lo bueno que tenemos nosotros para propietario, yo soy propietario de Spotahome, es que nosotros el 90 y pico por ciento de los inquilinos son extranjeros. Por eso en el COVID se nos cayó la facturación a negativo, de hecho. Eh, y, mm, y entonces, o sea, el extranjero lo bueno es que tiene mucha solvencia, luego que puedes jugar con los precios y aumentar rentabilidades, y luego por ahí un poco te salvas, ¿sabes? Entonces sí que vemos migración de propietarios tradicionales cuando se le ponen muchos problemas en regulación, que se meten más a periodos más de 6 meses, que es la medida que tenemos nosotros. Que a mí me encanta lo de los 6 meses porque te da la opción de renovar precio cada 6 meses. Claro. Eh, y ya está, y no es a lo mejor políticamente correcto, pero al final el alquiler, ¿sabes? Tú alquilas como propietario para sacarle algo. Si no le vas a sacar nada, pues no lo alquilas y lo metes en el Nasdaq, ¿sabes? O lo que sea, ¿sabes? O no inviertes en comida de perro, que antes, o lo que sea. Uy, entonces sí, Vas a conseguirme romper el micro al final, ¿eh? sí, lo nuestro va mucho ligado a eso, ¿sabes? Y cuando hay más desregulación, pues tío, hay más oferta y todo el mercado gana. Vale, ok. Em, ¿Qué vas a hacer mañana? Porque tú has dejado Spotahome, dejas todos estos proyectos, estas ideas. Seguro que se te ocurrirán ideas paseando al perro y volverás a intentar, oye, Eduardo, tal, y verás si son buenas ideas o no, si te escuchan o no. O sea, que yo creo que va a ser como un buen test. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de decir, venga, ya le pongo una fecha, ya estoy libre? Sé que ahora acabas de ser padre, que por cierto, enhorabuena a los dos, que eso es una maravilla. Y entonces, ¿qué planeas hacer? Si es que has planeado algo, a corto, a medio, ¿quieres volver a emprender? ¿Dónde estás? Mira, a ver, como ha sido un periodo largo de reflexión, o sea, tomar la decisión de salir ha sido dificilísima. O sea, de hecho, se lo decía al equipo, o sea, si empezar una empresa es difícil, dejarla mucho más. Y esto que te digo que hablé con Edu en 2022, pero hablas un poquito con la boquita pequeña, ¿sabes? En plan de, ojalá me diga que no he pesado esto así y cambias ya de tema de conversación. Oye, se ha quedado buen día, ¿no? Sí. Entonces, me costó mucho, macho, porque, y se lo decía al equipo la semana pasada, me costó un huevo porque, no sé si a ti te pasa, tío, pero te identificas tanto con el proyecto. O sea, yo tengo tatuado aquí Spotahome, los valores y tal, que hay mi director financiero en 2017 me dice, tío, de camino a Así lo digo. la tienda de tatuajes, me dice, tío, estás como una cabra, macho, que la empresa no eres tú ni tú eres la empresa, ¿sabes? Pues aquí todavía tengo el logo en los valores en runas germánicas. O sea, imagínate la identificación, ¿sabes? Y dándolo todo por la empresa. Entonces, claro, esa identificación, tío, que yo creo es mucho de ego, de en plan, joder, tal, esto, ¿sabes? Va muy relacionado conmigo, con mi marca, ¿sabes? Te empiezas a crear esas paranoias y dices, esto no va a funcionar sin mí, ¿sabes? Yo soy el único, lo que tú me has preguntado antes, oye, ¿qué pierde la empresa y tal? Joder, si no estoy yo ahí, macho, en un, yo qué sé, en un retreat y tal, ¿cómo va a ser eso, ¿sabes? Y es todo mentira, ¿sabes? Es todo mentira y muchas veces eres más el obstáculo que otra cosa. Y luego, la segunda, tío, era, claro, confort, que esto es más humano, tío. O sea, cuando entras en un periodo como más estable de la empresa, que no lejos de tener un montón de dificultades, y Eduardo tiene un reto fuerte, pero es todo como más, o sea, que te Incremental. conoces más, ¿no? Yo pienso a lo mejor business plan de 2026 y eso es como más obvio, más continuista, más... eh, y ese confort, tío, al final yo lo que notaba también es que como que dejaba de... O sea, estaba desacelerando el aprendizaje, ¿sabes? Eh, sí, porque a lo mejor ya has vivido más los retos y tal, ¿no? Entonces ahí, claro, ¿qué pasa? Que al final una mente inquieta, pues te pones a pensar en otras cosas. Y ahora te cuento un poco de otras cosas que he ido pensando. Y luego la tercera, el miedo al vacío, ¿sabes? Que, joder, tienes 2 hijos, tal. O sea, al final vivimos en un mundo que todavía con equity no te dan, no compras el pan. Entonces, pues tío, el miedo al vacío y qué va a pasar, ¿sabes? Pero no tanto financiero, es miedo al vacío de tío, ¿y qué hago ahora? ¿Sabes? ¿Valdré para algo? ¿Te entra el síndrome del impostor? ¿Sabes? A lo mejor todo esto ha sido, no sé, como
yo Sí. no he hecho nada en realidad, ¿no? Yo solo he traído gente, ¿sabes? Más lista que yo, y han hecho cosas, pero yo no tengo ni idea, ¿sabes? Entonces, voy a ser capaz de hacer otra cosa, ¿sabes? O tengo ganas de hacer otra cosa, tío, con lo difícil que es, pero claro, me quiero meter en otro, ¿sabes? O No sé qué voy a hacer. ¿de verdad he aprendido o lo acabo de tirar al monte y me tatuaré en el otro lado del nuevo logo? Claro, me vuelvo a sacrificar, ¿no? Y me sigo metiendo de leches y sí, me voy a Seattle a contratar a uno de Amazon que vale. Entonces, tío, te entran mogollón de dudas, ¿sabes? Sí, ha sido un proceso muy largo, tío, de tomar la decisión, pero ya una vez que tomada, tío, con convicción, bien, y es definitivamente lo mejor para la empresa. Y claro, como parte de la decisión, pues ya te pones con otras cosas, ¿no? Yo llevo tiempo leyendo sobre medicina preventiva, me interesa un montón, vídeos de youtubers, pues mucho, de longevidad, metiéndome en esos temas, viendo... O sea, esa parte me interesa, ¿sabes? Y cómo la combinación de IA, robótica con medicina preventiva, eso me interesa, es muy complejo, ¿sabes? Y yo no soy médico ni nada. Pero eso me llama la atención bastante, esa parte. Como sector en el que meterse o Como cohetear. sí, y además en el que creo que va a ir a muchísimo, ¿sabes? Ujú. Tiene mogollón de potencial. Y creo muchísimo y además me apasiona. Pero luego, joder, pues también, afortunadamente, bueno, pues tengo amigos, emprendedores que me cuentan cosas y tal. Entonces ahora quiero abrirme como en un periodo de estar unos meses, que es lo que me está recomendando. O sea, el mayor error que cometemos fundadores así, que solemos meter por la cabra tira al monte, es que muy rápido te metes ya en otra cosa y empiezas. Y eso, tío, normalmente en retrospectiva dicen que es el mayor error, porque no te Vale. has dado tiempo a inspirarte, a ver de forma natural algo nuevo. Entonces ahora que soy nini, quiero entrar en un proceso de, oye, pues tomarme, ¿qué voy a hacer mañana? Pues mañana tengo un café, tío, con un tío súper interesante, ¿sabes? Pues aprender qué están haciendo otros, tío, ver, ¿sabes? A lo mejor ayudar, si puedo aportar algo a otras startups, tío, aprender de otros fundadores mucho más brillantes, ¿sabes? O sea, me interesa entrar un poco en retrospección, ¿sabes? Y, o sea, y introspección también y ver, tío, y que de forma natural Spotahome surgió así, tío, un poco así, te inspiras, pum, y te lanzas, ¿sabes? Te agao, 12 años. pero te lanzas. Y, y ahora eso, pues tengo mis miedos, tío, igual que cuando empecé Spotahome, pero después del miedo siempre viene el crecimiento, ¿sabes? Entonces tengo curiosidad, ¿sabes? Vale. Aparte de pensar también un poco en mí, en los niños, hacer más deporte, pasear al perro, leer, tío, ¿sabes? Voy con el Kindle ahora todo el rato, ¿sabes? Ce- Dejar más el móvil. Cerrado, pero Sí, o sea, estoy reemplazando más el móvil por el Kindle y así, tío, pues leer, ¿sabes? vale. También, y hablar con gente. Ok. O sea que en principio vas a intentar que la cabra no vaya al monte y estar Voy a con unos intentarlo. gritos Sí, a voy a ver qué haces. intentarlo. Sí, sí, Ok. sí. A ver si puedo. Bueno, oye, fenomenal. Oye, Ardacho, vamos a tener que dejarlo en breves porque la gente se nos cansa. Sí, así me va. No mando ni en esto. Pero siempre cerramos con unas preguntitas rápidas, ¿vale? Te hago una pregunta y lo que se te ocurra, y se puede decir en el micrófono, me dices, ¿vale? Venga, Lo- además sigue vivo, ¿no? sí, el mío sí, Ya. el de Alejandro, pues lo sabremos después de grabar y a lo mejor si no, pues te dices otro día, como ahora puedes. Oye, ¿qué ha sido si te pido un aprendizaje de la etapa uno de Spotahome y un aprendizaje de la etapa 2, ¿cuáles me dices? Aprendizaje etapa uno, hacer secundarios, porque no lo hice. Que no la secundaria, que tampoco. Y aprendizaje etapa 2, yo creo que lo hubiera llegado todo lo que hemos hecho en la etapa 2 de optimización, mejoras de márgenes y eso es lo que ahora, si hubiera empezado, hubiera hecho desde el principio. Vale, genial. ¿Cuál ha sido tu decisión más impopular como CEO? La más impopular, bueno, a lo mejor permitir, la que te he contado antes, permitir al primer property manager que dejamos meter, hubo una gran parte, imagínate la cultura, lo fuerte que era, una gran parte de la empresa que me quería matar por dejar que meter casas sin vídeos y eso. Vale, interesante. ¿Cuál ha sido tu mejor, peor idea? Es una idea que te levantaste en plan de, buah, esto es increíble, te puedes llamar no sé qué, te empecinas, la ejecutas o lo que sea, y a unos meses dices, ¿pero en qué momento? Joder, pues yo creo que era, o sea, yo le daba mucha importancia a todo el tema de los roommates, ¿no? De los compañeros de piso. Entonces empecé, joder, hay que hacer mogollón de contenido en casa, hay que decirle a todos que hagan vídeos, que se graben por la mañana, yendo al baño, haciéndose el desayuno, tal y cual. Y me tiré, tío, meses con eso, volviendo a todo el mundo loco, en plan de, pero luego era bastante impracticable, ¿sabes? De que lo hicieran y al final el equipo ya pues me ignora, ¿sabes? Y ya pues pasa otra cosa y tal. Pero con eso estuve meses muy pesado.
que no sé si hubiera funcionado o no, porque nunca lo lanzamos. Y esa puede ser peor, y luego mejor. Yo creo que mejor, que fue también en conjunto con el equipo, es todo lo que tenga que ver con garantías, lo que te he contado del equipo Plus. Ahora estamos lanzando un proyecto interno, que todavía es un poco top secret. Bueno, sí, Si te pregunto 2 veces, te lo saco. no, pero es, bueno, o sea, no tan, pero en la línea en la que vamos es meternos más en gestión de propiedad y en cerrar el círculo 360, que todavía nadie ha conseguido cerrar todo. Y en eso sí que me interesa, sobre todo yo como cliente, ¿sabes? Claro. Como propietario. Y, y creo que eso puede funcionar bastante. Era una de las cosas que me motivaba de quedarme y lo que me hacía dudar de me voy, no me voy, ¿sabes? Lanzo. Entonces, como que monté el equipito, ¿sabes? Lo montamos y están trabajando en ello, y yo creo que eso está guay. Vale. ¿Qué consejo le darías al emprendedor que ahora mismo se cree intocable? Tú has estado 12 años, has vivido todos los éxitos y los crisis de Spotahome, has visto muchas startups que de tus diferentes cohortes que han crecido un montón, muchas han explotado, muchas han quebrado, muchas no sé cuántos, las han colocado por los duros. ¿Qué consejo le darías, pues eso, al Artacho del 18? Yo creo que, o sea, lo que le daría es ser más ecuánime. O sea, no puedes vivir o en el hype o deprimido, ¿sabes? Tienes que todo lo bueno que vaya viniendo, o sea, pues celebrarlo bien, pero sin más. Y luego lo malo, o sea, yo he visto hostias bestiales de la noche a la mañana, y varias, y es que ya ni te inmutas. O sea, es como si alguien te está aquí quemando. ¿Quién hablábamos antes que iba a venir Fer? Es como si tienes a Fer todo el rato aquí con el mechero, ¿sabes? Quemándote y ya ni te das cuenta. Entonces, es verdad que suena mal decirlo, tío. Yo estaba muy entregado, era muy pasional, muy ahí con todo, pero creo que viene bien hacer una barrera en medio, volverte más frío, más ecuánime, y ver todo con más distancia. Nada es el fin del mundo. O sea, ni nunca todo es la hostia, ni nada es el fin del mundo, todo tiene solución. Y yo no he visto ni un problema que no pueda solucionar, ni uno. Ese uno de los consejos. Y el segundo, pensar mucho en la liquidez del fundador. Hay un concepto que se llama Founder Starvation, que es los fundadores solemos ser los primeros en sacrificarnos a nivel liquidez, a tener ejecutivos. O sea, yo he tenido ejecutivos cobrando el doble que yo, eh, y tener salarios congelados. Eres el primero en sacrificarte, el primero, ¿sabes? Cuando hay oportunidades de secundarios, eres el último, o por ser el CEO estás muchísimo más limitado o estás limitado al 100%. Y, tío, al final hay que ser práctico, ¿eh? La gente luego tiene hijos, tienes tu vida, y entonces estás ahí con todo el hype que te crees que el equity, pero el equity realmente hacerlo líquido es muy difícil. Y cualquier ventana de oportunidad de liquidez creo que le viene bien a la empresa, es súper bien, y a ti como persona muchísimo. Y de eso hay otro podcast, del Sí, tema que, de los secundarios. bueno, y que además creo que, hablando un poco de tus nuevas etapas, ¿no? Nadie tiene garantías de que seas una fábrica ilimitada de ideas que vayan a funcionar. O sea, como que Sí, sí. sin hacer de menos tu talento, pero tienes que encontrar talento, timing, oportunidad de equipo, entonces como que no siempre se va a dar y hay que coger las ventanas, ¿no? O sea, que Sí, hacen. sí, sí, sí. Y luego eso, o sea, yo era como mucho fundador misionario, y luego te das cuenta que la realidad, ¿sabes? Te mete un ostión en la cara de frente, ¿sabes? Entonces, pues ya ahora creo que a lo mejor es más emprendedor práctico, ¿sabes? Para todos, tanto Sí, para accionistas como, ¿sabes? Lo nuevo, ¿no? Que esté pensando hacer, y más práctico, tío, ¿sabes? vale. Y más pensar en liquidez, que luego todo el resto son sueños, tío. Pero si alguien te invierte, tienes que pensar cómo devolver la liquidez, cómo llevarte tu liquidez, pensar en ventanas de oportunidad, ¿sabes? Y eso da para otro podcast. Es un mercado, de todo eso. 100%. No, no, y un día lo vamos a cubrir porque me parece muy interesante y es verdad que no se comenta mucho. Pero tengo una última pregunta para ti, Fenomenal. que es, ¿cuál es el mayor bien que Artacho le ha hecho al mundo? Tío, yo pues creo que crear empleo, macho. Y ahora lo que más me llevo de los últimos días es que me está escribiendo gente que estuvo con nosotros en los primeros años y me dicen, tío, me cambiaste la vida, ¿sabes? Ahora he montado mi empresa, o ahora estoy en no sé dónde, aprendí un huevazo en Spotahome, ¿sabes? Porque todo era rapidísimo, frenético. Eso es lo que más me lleva, macho. Al final hemos empleado a más de 1000 personas, tío, y como hemos vivido todo, ¿sabes? Tan intenso, eso es lo que más me lleva. Sí, me están llegando un montón de mensajes ahora súper cariñosos, tío. Y digo, joder, ya solo por esto está mereciendo la pena, tío. Porque la peña te cuenta sus proyectos, tío, y digo, joder, qué guapo, macho. Y eso salió justo de Spotahome y tal. Spotahome Mafia. Sí, Spotahome Mafia. Qué sí. bien. Oye, pues Artacho, un millón de gracias por la naturalidad, por la sinceridad, la franqueza, por no guardarte nada, excepto ese proyecto Top Secret que si rasco un poquito más me quedo con ganas. Y de verdad que muchas gracias por venir a contarnos un Gracias. poco el día después.
Y a los que me escuchéis, muchas gracias. Sabéis que estamos aquí a tope estrenando la segunda temporada completa 2026, así que si os gusta, por favor, compartidlo, seguidnos en las redes y compartid aprendizajes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, chicos.